Ya, saludos, cuarto medio diferenciado, ¿cierto? Les pido primero disculpas por la demora de este video, pero quería revisar bien la guía para dar las instrucciones bien claritas porque entiendo que esta guía puede significar un desafío mayor, ¿ya? Pero así como les decía al principio del curso, mi intención de este cuarto medio diferenciado es que ustedes se enfrenten a ejercicios que sean más extensos, más desafiantes, ¿cierto? Tratando de orientarlo a una educación superior, ¿ya? Así que aquí les voy a ayudar con esta guía y recuerden que es un apoyo para la guía número 5, ¿ya? Guía número 6 para ustedes no hay, que es la que yo voy a evaluar entre comillas, porque para que se queden tranquilos, ¿cierto? Se lo comentaba yo en la reunión de apoderados de cuartos medios, notas no voy a poner. No es como que usted me la entrega, yo la reviso, tiene un 3 tiene un 4 para que no se alarme. Sino que lo que yo voy a evaluar es que usted vaya aprendiendo, vaya entendiendo. Entonces cuando me devuelva la guía, ahí yo las voy a revisar, ¿ya? Y las voy a... Y voy a ver si se entiende, si no se entiende, que hay que mejorar, etcétera, etcétera, ¿ya? Para que esté tranquilo, pero sí que dentro de lo posible, si usted puede trabajar, hágalo, ¿ya? Para que su desarrollo académico no quede tan perjudicado frente a toda esta pandemia, ¿ya? Así que, vamos, ¿ya? Bueno, ejercicio número 1, los voy a explicar todos, ya los voy a explicar todos. En unos sí me voy a detener más que en otros porque creo que hay unos más sencillos, ¿ya? Entonces, vamos con el ejercicio número 1, ¿ya? Primero recordar que, acuérdense que para la ecuación de la circunferencia teníamos dos opciones, ¿ya? Esa es una opción cuando la circunferencia tiene centro en el origen, en el punto 0,0, ¿ya? Y la otra opción es esta. Más y... perdón. Este es k cuadrado, k, ahí sí, cuadrado, es igual a r cuadrado. Y esta opción es x menos h y menos k, ¿ya? Y esta opción es cuando la circunferencia no se encuentra en el origen, no está en el punto 0,0, ¿ya? Ahora, como esto es geometría analítica, igual nosotros vamos a utilizar varias ecuaciones para referirnos a elementos de la circunferencia, que nosotros ya teníamos que tener incorporado, ¿cierto? Y en base a ciertas propiedades de la circunferencia, ahí nosotros sabemos a través de qué ecuaciones, ¿cierto? Afirmarnos para poder trabajar, ¿ya? Entonces, en el ejercicio número 1 dice escribir la ecuación de la circunferencia de centro menos 3, menos 5 y radio 7. ¿Ya? Entonces es aplicar inmediatamente esto. Y como me dan el centro que es menos 3 y menos 5, los valores de h y k que son los valores del centro, ¿ya? Para explicar un poquito más eso, lo voy a dejar así. Si yo tengo una circunferencia de este tipo, y al tiro retomo el ejercicio 1, pero me interesa que esto quede clarito. Si yo tomo, aquí le voy a poner un punto P, ¿ya? Generalmente el centro de la circunferencia se designa por O, el radio, y este va a ser P, un punto de la circunferencia, ¿ya? Entonces, si este es mi caso, la ecuación va a estar escrita de esta forma, ¿ya? Pero si yo, por poner un ejemplo, tengo acá una circunferencia así, ¿ya? Entonces, esta ecuación de la circunferencia va a estar escrita así, de esta forma, ¿ya? ¿Cuáles son estas coordenadas? H, K. Este punto que está aquí, que es el centro de esta circunferencia, es de coordenadas H, K. En el caso que me están dando a mí en el ejercicio 1 es menos 3, menos 5, ¿ya? Menos 3, menos 5. Y como parte de la ecuación es restando, es que finalmente me queda menos, menos, más, menos, menos, más, y así me queda la respuesta, porque todas las preguntas vienen con respuesta. Ya lo importante es el desarrollo. Entonces ahí me queda menos, menos, más, y me queda la respuesta que está ahí en la número 1. ¿Ya? Ahí usted lo va escribiendo de manera más detenida, más detallada, ¿cierto? Y le va a quedar la respuesta que está. Y el radio es 7. Y al cuadrado, 49. Por eso aparece ahí el 49. ¿Ya? No me quiero detener más en esta porque, como les digo, es más sencilla, ¿ya? Las otras requieren un poquito más de análisis y son un poco más extensas, ¿ya? Ahora,
con la pregunta número 2 dice hallar la ecuación de la circunferencia cuyo centro es el punto 7,-6 y pasa por 2,2. ¿Ya? Ahora, recordar siempre, aquí tenemos X, aquí tenemos Y, ¿ya? Y esta situación es algo así. Ahí. La situación que tenemos a continuación es algo así. ¿Qué quiero recordar? Que para una ecuación de la circunferencia siempre tenemos que tener el centro y el radio. Y ahí podemos establecer la ecuación. Entonces siempre es importante tener el centro y el radio. ¿Ya? Entonces de repente no tengo los elementos, pero sí tengo otras características para encontrarlo. Por ejemplo, acá tengo el centro O de la circunferencia y tengo el punto 2,2, que vendría siendo un punto P cualquiera, ¿cierto? Que pertenece a la circunferencia. Entonces tengo el centro, pero no tengo el radio. ¿Y dónde está el radio de la circunferencia? Ahí está el radio de la circunferencia, ¿cierto? Entonces yo tengo que determinar el radio. ¿Y cómo puedo determinar el radio en este caso? Tengo que utilizar la ecuación de la distancia entre dos puntos. ¿Ya? ¿Dónde yo puedo encontrar todas estas ecuaciones que voy a ir utilizando? Específicamente en la guía número 3. En la guía número 3 que yo les mandé del diferenciado, aparecen todas las fórmulas que nosotros vamos ocupando, o que ya hemos ocupado, que ya hemos visto en clase, y que en el fondo es lo que nosotros nos apoyamos para poder trabajar en la circunferencia. ¿Ya? Entonces, ocupo la ecuación, lo voy a recordar aquí igual, que era x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Con los datos que yo tengo acá, los reemplazo, ¿cierto? Y ahí me va a quedar x2, se refiere al segundo punto, y 2 también la coordenada de ida del segundo punto, y x1 e y1, ¿cierto? Son las coordenadas del primer punto. Da lo mismo cual yo designe como este primer punto y este segundo punto, o al revés, este es el primer punto y este es el segundo punto. Si lo utilizo yo en mi fórmula, ¿cierto? Me va a dar la distancia que sería r, el radio, ¿cierto? Entonces aquí, por supuesto, hice parte de la circunferencia, ¿ya? Esto sigue dando vueltas por acá, y ahí está toda mi circunferencia, ¿ya? Entonces con eso yo ya tengo mi centro y tengo mi radio, entonces yo tengo listo la ecuación de mi circunferencia, que es la que sale ahí en la respuesta de la número 2, ¿ya? Ahora voy a atacar la número 3, ¿ya? Ejercicio número 3. Ya, me dice, una circunferencia tiene centro 0,-2 y es tangente a la recta 5x menos 12y más 2 igual 0. A hallar su ecuación. ¿Ya? Entonces, la pregunta número 3 y la pregunta número 4 son súper similares. ¿Ya? Son bastante similares, salvo que tienen un inicio algo distinto. ¿Ya? Entonces, voy a explicar bien, de manera detallada, la número 3. ¿Ya? Y cuando tenga lista la número 3, denme un segundito. Ya, y cuando tenga lista la número 3, ¿cierto? Solamente voy a hacer un alcance para explicar la número 4, porque como le digo, son bien parecidas, ¿ya? Bueno, en la pregunta número 3, entonces, la situación, ¿cómo es la situación? ¿Ya? Yo me dediqué, como les digo, me demoré un poquito más en hacer estos videos, porque me dediqué a graficarlos para que quedara bien todo ordenadito, ¿cierto? No tuviéramos inconveniente y se pudiera entender clarito. Ya, entonces, ay, por supuesto que me queda horrible, pero con regla, con compás queda más ordenadito. ¿Ya? Entonces, nos dice que nosotros tenemos una circunferencia de centro O que es 0,-2, ¿ya? Que es este punto que está acá. Y dice que tenemos acá una tangente, que la tangente tiene por ecuación 5x menos 12y más 2 es igual a 0, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, ¿qué puedo señalar yo sobre esto?
ya que tenemos la recta tangente que nos da la ecuación y tenemos el centro de la circunferencia. Entonces nos piden que nosotros encontremos la ecuación de la circunferencia. Tenemos el centro. ¿Qué nos falta? Nos falta el radio, ¿ya? Este radio que está acá. Pero este radio que está acá tiene una particularidad. Que cuando el radio de una circunferencia, ¿ya? El radio de una circunferencia se encuentra con una recta tangente, lo hace en 90 grados. En 90 grados, ¿ya? ¿Y por qué es importante señalar que lo corta en 90 grados, como decía yo, a través de los elementos de la circunferencia que nosotros ya debiéramos tener incorporados, ¿cierto? Tengo ciertas propiedades y con esas propiedades yo voy viendo qué ecuaciones voy utilizando, ¿ya? Porque, vamos a anotar acá. Entonces, fíjese que del centro, trazo el radio hasta este punto de la circunferencia que vamos a llamar P, ¿ya? Un punto cualquiera de la circunferencia. Y en este punto es justo donde la tangente corta la circunferencia. Recordar que una recta tangente a la circunferencia quiere decir que la corta solamente en un punto. ¿Y cuál es ese punto? P, ¿ya? Y si yo uno el centro con el punto P a través del radio, esta intersección es en 90 grados, ¿ya? Y ahora de nuevo, ¿por qué es importante? Porque si yo determino la pendiente de esta recta con la pendiente de esta recta, ¿ya? Ahí nos vamos a la guía número 3. La pendiente de dos rectas que son perpendiculares, al multiplicarse resulta menos 1. Entonces, ¿yo qué voy a hacer ahí? ¿Ya? Lo primero que voy a hacer es, esta ecuación es de forma general, porque está igualada a 0, ¿ya? Si yo le escribo de forma principal, ¿qué significa de forma principal? Significa que yo el i, ¿ya? Y lo voy a despejar y me va a quedar de esta forma. Aquí yo y tengo que despejarlo, ¿ya? Paso el x para allá, paso el y para acá, pasa este dividiendo, este restando. De esa forma tengo que despejar y, porque yo al despejar y me va a quedar esta expresión. Por supuesto que acá yo le puse letras, pero a usted cuando lo haga le van a quedar con números, ¿ya? ¿Y qué va a significar eso? Que cuando usted despeje esto, le va a quedar acá un coeficiente para el x. Y ese coeficiente para el x, m, que de nuevo a usted le va a dar un número, es la pendiente de la tangente. Le voy a poner ahí, que es la pendiente de la tangente. ¿Ya? Voy a probar un poquito acá los lápices, porque parece que me está fallando un poco el negro. ¿Ya? Entonces, tengo yo la pendiente de la tangente que le pongo mt. ¿Ya? La pendiente de la tangente. ¿Por qué es importante tener la pendiente de la tangente mt? Porque yo le decía que si yo acá voy a tener otra recta con una pendiente, le voy a poner m1, ¿ya? Si yo multiplico la pendiente que obtuve recién acá, solamente de despejar y, la multiplico por la pendiente de esta otra recta, ¿cierto? Que se cortan de manera perpendicular, el resultado es menos 1. ¿Ya? El resultado es menos 1. ¿Por qué es menos 1? Porque recuerden que se cortan de manera perpendicular, ¿cierto? Y si se intersectan de manera perpendicular, la multiplicación de esta pendiente con esta pendiente es menos 1. Y como yo acá, de despejar y, acabo de obtener la pendiente de la tangente, por eso le puse mt, ¿ya? Entonces tengo mt, es igual a menos 1 y tengo solamente esta incógnita. Entonces, a través de esta ecuación, yo voy a saber cuánto es la pendiente de esta recta que está acá. Yo voy a tener esa pendiente, ¿ya? Y como tengo esta pendiente y tengo este punto, ¿ya? Tengo un punto y una pendiente. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Ecuación punto pendiente. ¿Dónde está la ecuación punto pendiente? La ecuación punto pendiente está en la guía 3, ¿ya? Y yo la puedo escribir, por ejemplo, de esta forma. I2 menos I1 va a ser igual a la pendiente y X2 menos X1. ¿Ya?
¿cuáles van a ser los valores del segundo punto, x2 y 2? Van a ser de este punto cualquiera, P, ¿ya? Los voy a dejar así como incógnita, x, y. Pero, el y1 y el x1, ¿ya? Van a ser estos valores de este punto. Porque recuerde que de esto, ecuación punto pendiente, yo tengo la pendiente y tengo un punto, y puedo determinar la ecuación que pasa por ese punto y tiene esa pendiente. Es decir, el y yo lo voy a dejar como incógnita, pero ¿qué le voy a restar? El y1, que sería menos 2, ¿cierto? El m es el m que yo acabo de sacar, m1, ¿cierto? Y x2 menos x1, ¿cierto? x2, recuerde que vamos a dejarlo como incógnita, menos el x1, que es 0. O sea, yo ocupé m1, esta pendiente que acabo de sacar, de esta relación que está acá, ¿cierto? Que acabo de sacar, y con este punto. Entonces, punto pendiente, ¿cuál es la ecuación? Lo que me salga de acá. ¿Ya? Que a esta le voy a llamar, ¿cierto? Mi ecuación número 2. ¿Dónde estaba mi ecuación número 1? Acá. Ecuación número 1. Entonces acá tengo la ecuación de esta recta perpendicular a esta recta tangente, que aquí está su ecuación. Entonces, con la ecuación 1 y la ecuación 2 hago un sistema de ecuaciones. Recuerde que la ecuación 1 me va a quedar con valores de xy y la ecuación número 2 también me va a quedar con valores de xy. Entonces hago un sistema de ecuaciones y voy a encontrar, ¿cierto? x1 y 1. Es decir, voy a encontrar los valores de x, perdón, le voy a llamar x2 y 2. Así lo voy a llamar. x2 y 2. Yo voy a encontrar este punto, voy a encontrar estos valores. ¿Y cuáles son los valores de x2 y 2? Son los del punto P. x2 y 2. Este punto P. ¿Por qué yo voy a encontrar de esta ecuación, la ecuación de esta recta y la ecuación de esta recta? Cuando yo aplico un sistema, encuentro el punto donde se encuentran, que serían estos valores del punto P. ¿Y por qué me sirve tener este punto P? ¿Cierto? Hacer todo eso para poder este punto P. Porque finalmente, ¿qué es lo que hago? Entre el punto P y el centro O, yo aplico, ¿cierto? Que ya lo habíamos hecho en los ejercicios anteriores, yo aplico la ecuación de la distancia entre dos puntos. La distancia de este punto a este punto. ¿Por qué? Porque esa distancia es el radio. Y teniendo el radio y teniendo el centro, yo ya puedo plantear la ecuación de la circunferencia. Que finalmente, y aquí, ojo con lo que voy a decir, que hay un error con la respuesta de la guía. La respuesta correcta es x cuadrado más y más 2 al cuadrado igual a 4. Ya, a eso debieran llegar ustedes. Y respecto al desarrollo que está acá, bueno, lo voy a volver a repetir ahora para que esté clarito, porque es un paso a paso, no se vayan a confundir, háganlo con calma. Y que no se alarmen por los valores que le vayan a dar, porque de repente por ahí le van a salir unas fracciones, ¿cierto? Que no son muchas veces tan cómodas de trabajar, pero como le digo, la idea de esto es empujarlo a un poquito más, ¿ya? A desafiarlo, en el sentido matemático que después en una educación superior se van a ver más desafiados, ¿ya? Así que repito así como un paso a paso. Recordar que nos dan el centro de la circunferencia y nos dan la ecuación de una tangente a ello. ¿Qué significa una tangente a la circunferencia? Es una recta que corta la circunferencia solamente en un punto, que nosotros vamos a decir que es ese punto P, ¿ya? ¿Qué otro elemento es importante respecto a lo mismo? Que siempre que yo, ¿cierto?, trazo el radio desde el centro hasta ese punto de intersección P, la intersección entre esta recta que se forma acá y esta otra recta tangente es siempre de 90 grados. ¿Ya? Siempre, siempre, siempre. Da lo mismo donde esté la tangente, si yo desde el centro saco un radio para intersectar esa tangente en un punto, ese corte es de 90 grados. ¿Ya? ¿Y por qué me sirve a mí eso? Porque si yo tengo la ecuación de esta tangente, ¿cierto? Que me la dan de la forma general, ¿yo qué tengo que hacer ahí? Porque ya aquí dilucidé más o menos los pasos que voy a sacar con toda esa información que dije. Entonces vamos con el paso a paso y lo primero es,
de la ecuación general que me dieron de la recta tangente, ¿cierto? Yo despejo y para sacar la ecuación principal. Y ahí tengo mi primera ecuación que me sirve, ¿ya? ¿Por qué lo hago? Para poder tener m, su pendiente. Y al tener yo su pendiente m, yo sé que si la multiplico por la pendiente de esta ecuación, que le voy a decir m1, si la multiplico por la pendiente de esta ecuación, me va a dar menos 1. ¿Por qué? ¿Cierto? Está en la guía 3, porque la multiplicación entre dos pendientes de rectas que son perpendiculares, que se cortan en 90 grados, es menos 1. Entonces de ahí yo voy a poder obtener cuánto vale m1, es decir, esta pendiente que está acá, ¿ya? Y como resulta que yo tengo esta pendiente de esta recta y tengo este punto, ¿cierto? Que está en la recta, entonces yo puedo utilizar la ecuación punto pendiente. Y con la ecuación punto pendiente, utilizando esta pendiente que ya tengo y este punto que también tengo, ¿cierto? Que es el centro, voy a obtener una segunda ecuación, que es la ecuación de esta recta, perpendicular a la tangente, ¿ya? Y si yo aplico un sistema de ecuaciones para esas dos rectas, la solución va a ser el punto donde se encuentra, es decir, el punto P. Esas coordenadas van a ser los resultados que me van a dar acá para X y para Y. ¿Por qué necesito eso? Porque teniendo el punto P, que es un punto de la circunferencia, al fin y al cabo, y teniendo el centro de la circunferencia, si yo aplico acá la distancia entre dos puntos, que como dije ya lo vimos, si aplico la distancia entre dos puntos, entonces ¿qué voy a obtener? El radio. ¿Por qué necesito el radio? Porque con el centro y el radio ya puedo plantear la ecuación de la circunferencia, que es esa que está ahí. Esta es la solución. Para el ejercicio número 3 que estoy explicando, esa es la solución, ¿ya? Así que eso ahí para que le den una última vista, ¿cierto? Y lo borro. Lo borro, póngale pausa. Yo lo borro. Lo borro para explicar un detalle del ejercicio número 4. Como yo les decía, respecto al ejercicio número 3, son muy similares, solamente tienen una diferencia en el origen del ejercicio, ¿ya? Porque aquí me dan, en el ejercicio número 4, ¿ya? Me dan un triángulo, que es menos 1,0, o sea, acá, ¿cierto? Menos 1,0. Tengo el punto A, tengo el punto B, que es 2,9 cuartos. Voy a poner acá 2,9 cuartos, que 9 cuartos es 2,25. Ya, entonces lo voy a hacer ahí. ¿Ve? Y tengo C, que es 5,0, o sea, 5,0. Ahí. Entonces acá yo tengo un triángulo. Lo voy a hacer así, para que se note más. Ahí yo tengo un triángulo. Entonces, ¿qué me dice el ejercicio? Me dice hallar la ecuación de la circunferencia que tiene centro en el vértice A y que es tangente al lado BC. O sea, es similar porque de BC, ¿yo qué voy a hacer aquí con BC? Perdón, este es C. ¿Qué hago yo con BC? ¿Cierto? Hago una recta que es tangente a esta circunferencia. Es decir, yo hago ahí una circunferencia. Eso es lo que me dice el ejercicio. Esto es en el fondo lo que tengo, ¿ya? Ahora, ¿qué diferencia tiene con lo anterior? Que este punto nosotros lo tenemos, este punto también lo tenemos y este punto también lo tenemos, ¿ya? Entonces tenemos el centro, pero tenemos que calcular todavía el radio. Tenemos que calcular todavía el radio, ¿ya? Que voy a borrar esto un poquito para que no se confundan, porque este punto de acá, el radio estaría como una cosa por acá. Este sería el radio, ¿ya? Entonces, recordar que el radio corta la tangente en 90 grados. Entonces, ya ahí ya es bien similar al ejercicio anterior. ¿Cuál es la diferencia? Que la ecuación de la tangente, el ejercicio 3 la entrega, el ejercicio 4 no. Pero me entrega dos puntos que están en esa tangente, que son BC. Entonces, ¿qué puedo hacer con estos dos puntos? ¿Ya? Con estos dos puntos yo hago la ecuación de la recta, que pasa por dos puntos. ¿Ya? La ecuación de la recta que pasa por dos puntos, teniendo estos dos puntos.
¿Ya? ¿Dónde está esta ecuación de la recta que pasa por dos puntos? En la guía número 3. Entonces yo haciendo esto, tengo la ecuación de la recta que pasa por acá, ¿ya? Y tengo el centro de la circunferencia, y haciendo ese ajuste, ya me encuentro en la misma situación y en la misma condición que el ejercicio número 3. Entonces, solamente tengo que hacer esto, con estos dos puntos, hago la ecuación de la recta que pasa por acá, que va a ser en el fondo la tangente, y ahí ya tengo el centro. Y aplicando el mismo paso a paso, el mismo procedimiento del ejercicio número 3, puedo determinar el ejercicio número 4, que es la respuesta que aparece ahí en la guía. ¿Ya? No hay nada que modificar, solamente la número 3 venía con un inconveniente. ¿Ya? Entonces, vamos con el siguiente ejercicio. ¿Ya? Lo dejo ahí, pausa, usted lo revise, ¿cierto? O le pone pausa al video y empieza a mirar la guía, empieza a hacerlo. ¿Ya? Entonces, vamos con el siguiente. Ya, que vendría siendo el quinto ejercicio, pero por numeración en la guía dice número 9. Y dice hallar la ecuación de la circunferencia cuyo centro está sobre el eje X, ¿ya? Y pasa por el punto A 1,3 y B 4,6. Entonces, yo voy a graficar la situación de esta manera. Entonces dice que pasa por el punto A 1,3 y pasa por el punto B 4,6. Por supuesto, yo acá estoy algo que yo ya grafiqué en un cuaderno, ¿cierto? Con hojitas cuadriculadas. Lo que me dice es que el centro de la circunferencia está sobre el eje X. El centro O de la circunferencia está sobre el eje X, que es el que está acá. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Puedo decir que acá hay un X1, ¿cierto? X1, coma 0. Ahí yo puedo adivinar que esas son las coordenadas de mi centro. ¿Por qué? Porque si dice que el centro está sobre el eje X, solamente tiene una movilidad de coordenadas por acá, por el eje X. Pero en el eje Y no se mueve. Por eso la coordenada en Y es 0. ¿Ya? Entonces la situación que yo tendría, la voy a dibujar ahí, sería algo como esto. ¿Ya? Eso sería parte de la circunferencia, por supuesto por acá sigo, ¿cierto? Hasta tener toda la circunferencia, ¿ya? Pero algo así sería la imagen que nosotros tendríamos, ¿ya? Precisamente no se puede dibujar de manera exacta, pero el punto A y el punto B sí, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá yo? Otro de los elementos que tengo para trabajar en la circunferencia es recordar que del centro a cualquier punto de la circunferencia, la distancia es el radio. Entonces ahí inmediatamente yo encuentro una igualdad, porque yo digo que del centro hasta B y del centro hasta A, ¿ya? Esta distancia es el radio y esta distancia que está acá también es el radio, ¿ya? Entonces este punto yo lo tengo, era 1,3 y este punto yo también lo tengo que era 4,6. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que utilizar dos veces la ecuación distancia entre dos puntos. Distancia entre dos puntos. Fíjese que si yo aplico la distancia entre dos puntos, voy a tener la raíz de x cuadrado menos, perdón, x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 también al cuadrado. Aplicar esta ecuación para este punto y para este punto me va a dar la distancia que va a ser R, ¿ya? Si yo aplico esta ecuación para este punto y para este punto, el punto A, me va a dar la distancia que también es R. Entonces, esta expresión aplicada acá entre estos dos puntos va a ser igual a esta expresión aplicada para este punto, ¿ya? Es decir, para explicarlo un poquito más, reemplacemos. Le voy a poner que la raíz de, ¿ya? Vamos a decir que este va a ser mi segundo punto. Entonces voy a tener, ¿cierto? 4 menos x1, ¿cierto? Que no lo tenemos, es una incógnita todavía, al cuadrado, más 6 menos 0 al cuadrado en raíz, va a ser igual, voy a poner para acá, va a ser igual a esta distancia. ¿Por qué son iguales? Porque ambas son el radio.
Entonces va a ser igual a poner, este es mi segundo punto y este es mi primero, ¿ya? Entonces vamos a poner 1 menos x sub 1, de nuevo, porque una incógnita ese valor de x, al cuadrado más 3 menos 0 al cuadrado. Están igualadas porque esto es igual al radio y esto también es igual al radio, que son las distancias que hay entre cada punto. Entonces, si ustedes se fijan, en esta ecuación que nosotros tenemos acá, tenemos una sola incógnita a través de lo que acabamos de hacer. Y al tener una sola incógnita, al resolver todo esto, vamos a encontrar el valor de x1. Es decir, la coordenada que nos falta para tener el centro, ¿cierto? Y como pista, ¿cierto? Porque sale de todas formas ahí en el ejercicio, el valor de x1 le tienes que dar 7. Es decir, las coordenadas del centro son 7,0. Y cuando yo tengo las coordenadas del centro, como un punto, con cualquiera de estos dos puntos, vuelvo a hacer el ejercicio de la distancia para en el fondo, como ya tengo todas las incógnitas, las tengo completas, vuelvo a hacer la distancia entre dos puntos y con la distancia entre dos puntos realmente voy a obtener cuánto es el radio. ¿Ya? Y cuando tengo el valor del radio y ya tengo el valor del centro, lo acabo de descubrir, entonces con esos dos elementos establezco yo la ecuación de la circunferencia. ¿Ya? Ese sería el quinto ejercicio que tiene por número 9 en la guía. Y así nos pasamos, ahí para que usted lo revise, le ponga pausa, ¿cierto? Y así nos pasamos al sexto ejercicio que tiene por número en la guía 10. ¿Ya? Entonces, vamos a borrar acá. Ya. Y para este ejercicio me voy a apoyar en lo siguiente. Fíjese que dice la ecuación de una circunferencia, ¿cierto? La voy a